Dios los bendiga, hermanos. Estoy agradecido con el Señor esta tarde por permitirme entrar una vez más a sus hogares a través de este servicio virtual, este mensaje virtual. Le damos gracias al Señor por estas plataformas que nos permiten continuar predicando el Evangelio, continuar hablando de la palabra del Señor y de las grandezas del Señor. Hermanos, como usted sabe, hemos estado dando una serie de estudios que hablábamos un poquito sobre el altar de Elías, el altar del Señor que había sido derribado y cómo Elías restauraba este altar. Pusimos una base, ¿verdad? Llevamos ya una serie de 4 estudios, con ese sería el quinto, hablando de la base solamente del altar de Elías. Porque recuerde que son 12 piedras, que se usan para establecer el altar de Elías. Y estas 12 piedras eran las 12 tribus de Jacob, o las 12 tribus de Israel, ¿verdad? La descendencia de Jacob. Y algo interesante, hermano, que podemos ver a través de la palabra es que en hebreo hay 12 palabras que se interpretan como familia. Y el altar de Elías, el altar que Elías restaura, es un altar familiar. Y hemos estado hablando de este altar estos últimos días. Por misericordia y gracia del Señor hemos estado tocando algunos temas ya estas 2-3 semanas que llevamos hablando de este altar de Elías, ¿verdad? Hablando de aquellas tribus que el Señor aquellas piedras que el Señor mandó que Elías restaurara. Hablando de la tribu de Benjamín, hablando de la tribu de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá, de Zabulón. Esas son las 6 piedras que ya hemos hablado. Esas piedras ya las tocamos, son las piedras que representaban a Benjamín, Rubén, Simeón, Leví, Judá y Zabulón. Fíjese que se me hace interesante la palabra, ¿verdad? Que nos muestra que hay 12 palabras que hablan de la palabra familia en hebreo. Y cada palabra tiene su definición, tiene su interpretación, tiene su aplicación. Y posiblemente usted puede decir, bueno, es que yo esa palabra la veo un poquito diferente y la puedo, por ejemplo, la palabra Elef, para mí se aplica más a la tribu de Simeón. Gloria a Dios, si usted, el Señor, le está dando esa revelación de verla de esa forma, hermano, adelante, sigamos estudiando un poco eso. Pero estuvimos hablando cómo la palabra Elef se mencionaba con la tribu de Benjamín, Bayit con Rubén, Taf con Simeón, Jacás con Leví, Motza con Judá y Eda con Zabulón. Hablando también del altar del Señor, hablamos un poquito de dónde estaba ubicado, ¿verdad? Que era el Monte Carmelo. Hablando de un monte que habla de multiplicación, de ser fructífero. Mire, tiene muchos significados. Le recomiendo, hermanos, si le gustaría escuchar un poquito más de esto, nos podría acompañar y revisar nuestra página en nuestro canal de YouTube en Ebenecer Las Cruces. Usted vaya a YouTube rápidamente, puede buscar Ebenecer Las Cruces y ahí encuentra las 4 temas. Con ese sería el quinto tema que vamos a hablar del altar de Elías. Fíjese que también nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook en Ebenecer Las Cruces NM, Nuevo México. De nuevo, Ebenecer Las Cruces Nuevo México. Y recuerda, somos un ministerio bajo el ministerio de Ebenecer, con la cobertura de Guatemala con nuestro apóstol Sergio Enríquez. La iglesia se llama Janaim, estamos localizados en Las Cruces. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar pastoreando ahí en esa área. Y hermano, me gustaría continuar esta tarde con este mensaje que es el altar de Elías, ¿verdad? Restaurando este altar familiar. Y hoy vamos a tocar la palabra Shebet y vamos a hablar un poquito de la tribu de Dan. O vamos a hablar como esta palabra hablando de un significado de familia. Si me puede acompañar ahí en su palabra, vamos a ver aquí en la palabra. Permítame. Fíjese cómo la palabra hebrea, que 12 palabras en hebreo, se la pongo aquí en su pantalla, que es Elef, Bayit,
Taf, Simeón, Jacaz, Motza, Eda y Shebet, Pelaga, Moledet y tres más, ¿verdad? Vamos a tocar la palabra Shebet y posiblemente entremos a la palabra Pelaga. Vamos a hablar un poquito de Dan y de Gad. Hablemos un poquito en la palabra hoy de esto. Fíjese, hermano, que está interesante que esta palabra que significa, o la palabra Shebet, tiene su significado. Bueno, permítame, tiene varios significados. Vamos a hablar un poquito sobre ellos hoy. La palabra Shebet puede significar echar ramas, brote, vara, ya sea para castigar, escribir, luchar, gobernar, andar. Habla de un clan, de un castigo, un cayado, un cetro. Pero aquí vemos donde habla también la palabra familia, gobernador. Y donde hablamos de gobernar, ¿verdad? Y fíjese que el nombre de Dan significa juicio, aquel que juzga, aquel que puede gobernar. Está interesante esta palabra, hermano, porque nos habla un poquito de cómo nosotros debemos ver a través de la palabra, esta palabra Shebet, estudiarla un poco de cómo debemos de gobernar nuestros hogares. Estuvimos hablando de estos últimos servicios, estos últimos estudios, de la dinámica familiar, de cómo debemos reconstruir, restaurar esta dinámica familiar y las bendiciones que se pueden perder por no restaurar la familia, la dinámica familiar. Fíjese, hermano, cómo la palabra menciona en Génesis 36. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Entonces habla de aquel nombre, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita aquí sobre Dan, significando juicio, aquel que juzga. Esto hablándolo de Dan. Pero también estuvimos viendo, también vamos a estar viendo en la palabra cómo cuando Jacob bendice a su hijo Dan, al terminar, en Génesis capítulo 49, dice la palabra: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerda los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces, veamos a través de la palabra, hermano, esta palabra Shebet, porque entonces podemos ver algo. Estamos hablando de gobernar, estamos hablando de juzgar, de poder tener una autoridad en el hogar y cómo se debe de manifestar esta autoridad correctamente en cada familia, en cada hogar, ¿verdad? Y es muy interesante ver esto porque debemos entender que hoy en día muchas familias no tienen el gobierno establecido correctamente en casa y eso nos puede robar mucha bendición. Fíjese que cuando yo estaba viendo esta palabra, estudiando esta palabra, me daba cuenta de algo, que hay algo que debemos de ver que habla de la autoridad como padres y de la sujeción como hijo. Porque fíjese que no se puede que cada persona en el hogar, que todas las personas en el hogar tengan la misma autoridad, que todos ejerzan la misma autoridad, sino debe de haber, hermano, una jerarquía en la autoridad, ¿verdad? Es una jerarquía establecida por Dios. Los padres como cabeza, los hijos sujetos a los padres. Pero entonces, si hay padres que ejercen su autoridad bien, debe también haber padres que no saben ejercer bien su autoridad. De igual manera, hay hijos que saben sujetarse muy bien a sus padres. Pero entonces también podemos ver que hay hijos que no saben sujetarse a sus padres. Y tenemos que ver, hermano, esto en la palabra porque es interesante cómo muchas veces nosotros podemos ejercer equivocadamente la autoridad. Y eso puede perjudicar a nuestros hijos.
puede perjudicar a nuestra familia, la dinámica familiar, eso nos puede detener, nos detiene bastante, y eso es un poco alarmante, hermano, de cómo nosotros podemos ejercer equivocadamente la autoridad y de cómo hay padres que ejercen correctamente la autoridad. Mire, quiero que vea conmigo, hermano, cómo hay autoridad y sujeción en las casas, cómo debe haber autoridad y sujeción en las casas. Pero entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la autoridad de los padres, padres que no ejercieron la autoridad o no la ejercieron correctamente, y padres que sí ejercieron bien su autoridad. De igual manera podemos hablar un poquito de la sujeción de los hijos, hijos que no se sujetaron y hijos que sí se sujetaron en la palabra. Eso está interesante ver, hermano, y está interesante poder estudiar, porque entonces vamos a ver a través de la palabra quién se está sujetando a la autoridad y quién no se está sujetando a la autoridad. Y quién como padre ejerce correctamente la autoridad y quién no ejerce la autoridad. Mire, quiero que veamos un ejemplo de uno que no pudo ejercer bien su autoridad. Y vamos a hablar un poquito de un caso conocido, que de una persona que no ejerció bien su autoridad como padre. Podemos ver en la palabra en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice la palabra: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que menosprecian serán tenidos en poco. Aquí está hablando a Elí. Y a Elí, hermano, la autoridad que Elí ejerció sobre sus hijos. Qué alarmante, hermano, que la autoridad que Elí ejerció sobre sus hijos no fue una autoridad buena. Fíjese que quiso corregir a sus hijos ya después de una edad avanzada, y ya después de que había sucedido todo lo que estaban haciendo sus hijos. Vea, usted estudia la palabra ahí en 1 Samuel y lo que hacían los hijos de Elí, cómo tomaban las ofrendas que no le pertenecían antes de entregárselas al Señor, cómo se estaban metiendo con algunas mujeres en aquel templo, y cómo el Señor se molesta con esto, hermano. Y Elí llega y dice: han llegado a mis reportes, no es bueno que lleguen reportes. Lo que le está diciendo Elí es: miren lo que van a decir de nosotros. No mucho que se moleste Dios, sino miren, nos traen de boca en boca, nos están chismeando de nosotros. Básicamente, si les está diciendo, si van a pecar, hermano, que no lo descubran. Qué tremendo, hermano, tener una autoridad o no ejercer la autoridad correctamente, así como Elí no ejerció la autoridad sobre sus hijos. Fíjese, un hombre que ejerció buena autoridad sobre sus hijos, después de, esto lo hablamos de una serie anterior, o en una de las series anteriores, o en uno de los estudios anteriores, cómo Noé entró al arca y cómo salió el arca, y el orden que entró y cómo salió, ¿verdad? Y cómo el Señor ahí lo corrige. Eso lo hablamos en unas series anteriores, cuando hablamos del orden, la estructura familiar. No sé si usted recuerda cuando estuvimos hablando un poquito sobre la estructura familiar y cómo Noé entra, Noé, sus hijos, su mujer, pero el Señor le dice: no, sal tú, tu mujer y tus hijos. Y él vuelve a salir, él, sus hijos y luego su mujer. Pero entonces hay un problema, y vemos ahí que sus hijos, hermano, uno de sus hijos tiene un problema con Noé, y quiero que vea conmigo ahí en la palabra. En Génesis capítulo 9, versículo 24, dice: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem y sea a Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjese qué tremendo, hermano. Aquí ahora vemos a un padre que rápidamente, cuando el hijo falla, cuando el hijo peca, cuando el hijo habla de la desnudez de su padre, rápidamente lo corrige. Qué importante, hermano, gobernar nuestro hogar como debe ser gobernado. Fíjese qué importante es esto, hermano, porque muchas veces como a niños, ¿verdad? Los vemos y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un niño dice una grosería, una mala palabra, algo inadecuado, y todos se ríen porque dicen: ay, pues mira, qué hombre, que este niño, qué criaturita, cómo habla, ¿verdad? No, hermano, en lugar de corregirlo rápidamente, le permiten que siga hablando de una forma. Está hablando con groserías, ¿verdad? Muchas veces porque escucha a los padres o amigos en la escuela, familiares cercanos,
y no lo corrigen. Y llega una edad que tiene 14, 15 años el muchacho y lo quieren corregir. No, mijo, no hables así. ¿Cómo lo vamos a corregir? Si ya está grande el muchacho, podemos tratar de corregirlo o de educarlo de otra forma, pero el problema fue que cuando tuvimos la oportunidad, no lo corregimos. Entonces ya vive de una forma de esta forma, ¿verdad? Vemos a los niños, aquellos que le dan su traguito de alcohol, los padres y se ríen por lo que anda haciendo porque se siente mareado el niño y se están riendo, y después a los 12 años que agarran su botella, entonces quieren corregir y decirle, no, mijo, no bebas, eso no es bueno para ti. ¿Cómo vamos a corregir, hermanos, si no ejercimos nuestra autoridad adecuadamente cuando teníamos que haberlo hecho? Como en la dinámica familiar, hermano, en la estructura familiar, debemos aprender a poder corregir en nuestros hogares cuando se debe de corregir. Hey, mijo, así no se habla a los adultos, usted no le debe de contestar así, usted debe de ser una persona educada, usted debe ser una persona amable y empezar a hablarles, ¿verdad?, de cómo ejercer nuestra autoridad. Ahora, también debemos de aprender no a abusar de nuestra autoridad. No abusar de la autoridad, porque es algo que muchos hacemos como padre, muchos errores hacemos como padre, y podemos abusar de la autoridad que no le agrada al Señor que abusemos de la autoridad. Algo que dice siempre el apóstol Germán Ponce, que me llama mucho la atención y es algo que he aprendido, ¿verdad? La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Entonces, algo que vemos ahí, aún en lo espiritual, hermano, como muchas veces queremos forzar a la gente a hacer las cosas que nosotros decimos, no, porque te vas a sujetar y yo soy la autoridad y vas a tener que hacer lo que te digo. Pero es una autoridad no ejercida correctamente. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermano, porque hablando, no desviándonos mucho al tema en lo que es en lo ministerial, ¿verdad? Sino hablando un poquito del tema en el hogar, en el altar familiar. Debemos de corregir a nuestros hijos cuando deben de ser corregidos. Porque debemos de aprender, hermano, que la autoridad en el hogar es importantísima. Ahorita que veamos la siguiente palabra o la próxima semana que estemos entrando a la siguiente palabra, hermano, que es de Gad, vamos a entender por qué esta palabra, esta piedra que representa a Adán, debe ser restaurada en nuestra vida para que la próxima palabra que veamos, la próxima tribu, pueda ejercerse correctamente. Qué difícil, hermano, que nosotros, hablando un poquito de autoridad, nuestros hijos no sean corregidos cuando deben ser corregidos, y esperamos que otros corrijan a nuestros hijos. Usted manda a su hijo, perdone la palabra, maleducado, malcriado, lo manda a la escuela y espera que los maestros lo eduquen, que le enseñen, ¿no? Lo que debe pasar es que usted debe mandar a su hijo educado a la escuela, y en la escuela ellos solamente le van a dar el conocimiento, ¿verdad?, la ciencia, el conocimiento natural, pero usted debe enseñarle los modales, debe enseñarle lo moral en su casa, corregir esto. Porque entonces corremos el peligro, hermano, de tener hijos y ser padres como Elí, que los hijos están fallando y no corregimos. Y la palabra nos dice ahí, cuando estuvimos leyendo la palabra, que el Señor decía, yo iba a estar contigo y con tu herencia, con tu familia, con tu descendencia. Yo les iba a bendecir, pero no más. No más. Y usted puede leer la palabra y el problema que tuvo la descendencia de Elí. Qué difícil, hermano, que nosotros, por no corregir a nuestros hijos, por nosotros no decirle no a nuestros hijos y no decirle eso está mal, podemos hacerle un mal. Perdónenme, hermano, aquellos que crecieron en alguna otra época, ¿verdad? Usted conoce que cuando se iba a la tienda o se iba a una oficina, a un doctor, el niño tenía que estar sentado. Usted como hijos tenía que estarse sentado, si no, tenía uno que platicar después a solas con mamá, ¿verdad? Por decirle así. O con papá, venía el regaño del padre o de la madre. Qué importante, qué forma de ver ahora las cosas, que ahora vamos en público, andamos y usted puede ver qué padre tiene autoridad en su casa y qué padre no tiene autoridad en su casa. Usted, hermano, yo lo he mirado, las personas le dicen a sus hijos, cállate, por favor. Y él dice, no, cállate tú. ¿Dónde está pues la autoridad? Debemos de ejercer una autoridad. Ahora, no le estoy diciendo ahorita rápidamente vaya y castigue a su muchacho. No, lo que le estoy diciendo es de que empecemos poco a poco a restaurar esto en nuestra vida. Pero es urgente, hermano, con los días que estamos viviendo. Es urgente que empecemos a restaurar la autoridad en nuestros hogares.
De igual manera, hermano, hablando de autoridad, debemos hablar de sujeción. Porque no podemos hablar de una sin hablar de la otra. Si vamos a hablar de autoridad, hablemos de sujeción. Entonces podemos ver, hermano, y también lo vamos a ver a través de la palabra, cómo hay hijos que se sujetan y cómo hay hijos que no se sujetan. Ahora, fíjese, hermano, esto es algo que se aprende. Esto es algo que los hijos aprenden de los padres. Ellos ven a sus padres que no se sujetan a la autoridad y uno quiere forzar, imponer la autoridad sobre nuestros hijos, pero ellos están viendo un molde. Están viendo una forma de vivir del padre o de la madre que no se sujetan a la autoridad, no se sujetan a sus autoridades tanto espirituales como terrenales. Y decimos, no, hijo, yo soy la autoridad, te tienes que sujetar. Pero el hijo ve el molde que uno está formando y dice, bueno, está bien, pero nomás hasta que al momento que yo pueda me suelto de aquí, me voy de aquí porque me estás enseñando que no me debo de sujetar a la autoridad. Qué tremendo es esto, hermano. Tengamos cuidado con esto porque entonces estamos enseñando nosotros. Fíjese, hablando, vamos a poner en el aspecto de los padres primero. Los padres ejercemos autoridad, pero no porque somos padres. Quiere decir, o porque somos la cabeza del hogar, que no nos debemos de sujetar. Todos tenemos a alguien a quien les vamos a sujetarnos, a alguien a quien les vamos a rendir cuenta, de verdad. Puede decir usted, bueno, pues yo ya soy mayor de edad, yo tengo 40, 50 años, ya tengo hijos, soy abuelo, ¿yo a quién me voy a sujetar? Bueno, se va a sujetar a sus líderes, se va a sujetar a su pastor, se va a sujetar en lo terrenal, ¿verdad? Me llama la atención, hablando un poquito, ¿verdad? Yo sé que es algo polémico que muchos no creen, muchos hijos de Dios dicen, no, están en contra de esto, pero nos dicen, no salgan por favor, y todo el mundo sale, todo el mundo quiere andar afuera ahorita, y como padres, hermano, debemos de poner el ejemplo, y si sabes que nuestra autoridad dijo, por un momentito que nos salgamos, no nos están diciendo no se congreguen en la iglesia, al contrario, si fuera que no prediquemos, hasta los medios sociales nos quitan. Lo que están diciendo es, tengan precaución, hombre, está afuera, está el peligro, está aquella pandemia, está aquel virus, tengamos un poco de cuidado. Y nosotros, no, vamos a ir a la tienda, y que nos vamos a ir al parque, que vamos a hacer esto, ¿sabe lo que están haciendo? Es que a sus hijos les están enseñando a no ser sujetos. Aún nuestros apóstoles nos dijeron, miren, pastores, tengan cuidado, por favor, no se congreguen ahorita, hombre, no vayan a poner a riesgo a las ovejas a que se congreguen y vaya a enfermarse alguien. No, yo sí voy a tener servicio. Cuidado, hombre. Cuidado, porque lo que le estamos enseñando a nuestras ovejas es ser insujetos. Cuidado, porque lo que le estamos enseñando a nuestros hijos carnales y espirituales es ser insujetos. No, es que tú tienes que obedecer a tu pastor, porque él es la autoridad, o a tu líder de varones, tu líder de dama, tu líder de jóvenes, a tus padres, le decimos desde el púlpito a los jovencitos, obedezcan a sus padres, pero uno rompiendo la autoridad, hombre, rompiendo la ley. Entonces, ¿qué es el problema ahí, hermano? Nosotros estamos formando un molde donde queremos imponer autoridad, pero no nos sujetamos a la autoridad. No nos sujetamos a la autoridad. Ponemos siempre un ejemplo, ¿verdad? Mi padre carnal, Luis Senior, cuando predica, cuando lo he escuchado en veces, habla y menciona, dice, ¿cuántos de nosotros obedecemos las leyes de conducir? Porque nos gusta subirle por ahí a la velocidad. Ese 75 y uno le pisa 80. Dice 85 y uno le quiere dar a 95 o 90. ¿Verdad? Por ahí dice, vamos a subirle un nicle. Dice 70, le puede subir a 75, hombre. Estamos dentro de la ley. Pero hermano, eso es algo que debemos de aplicarlo y yo lo debo aplicar a mi vida. ¿Cómo puedo decirle a mis hijos? No, mijo, cuando usted aprenda a manejar, mi hijo ya es un adolescente, ya va para 17 años, va a agarrar su licencia y decirle, mijo, cuando usted maneja, tiene que obedecer las autoridades, obedecer cada letrero. Cuando diga alto, usted haga su alto. Y cuando papá maneja, va a 90. Pues hermano, entonces, ¿dónde está pues el molde de sujeción que estoy enseñando? Quiero que él se sujete a las autoridades, pero yo no quiero sujetarme a las autoridades. Entonces yo por palabra le digo, obedece lo que yo te estoy diciendo, pero por acción le estoy diciendo, aprende a desobedecer. Tengamos cuidado, porque entonces puede que tengamos un problema ahí, hermano. Que nuestros hijos, la forma que nosotros respondemos a las cosas, la forma que nosotros actuamos. Por eso debemos de hablar de la restauración del altar de Elías. Porque miren, las piedras fueron la base de este altar.
Fue la base del altar, hermano. Eso está interesante, porque de ahí entonces se fue formando lo demás. Después vamos a hablar de la leña, de las zanjas, del agua, las medidas. Todo esto se puede ir hablando, pero la base para poder empezar a hablar, mira, hermano, vamos a hablar del holocausto sin primero poner la autoridad, sin primero poner una piedra y decir, sujétense a la autoridad. ¿Cómo podemos hablar de esto, hombre? Pues ahora nosotros debemos ser hijos, nosotros como padres, hijos, ya sea espirituales o carnales, a los que aún tenemos la bendición de tener nuestros padres y sujetarnos, de poder decir, sí, está bien, ahora yo sé que ya tienes tu hogar, ya, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya eres harina de otro costal, pero también aprendamos a honrar a nuestros padres, porque entonces corremos el peligro de poder ser unas personas que hablamos de autoridad, pero nunca nos sujetamos a la autoridad. Queremos que otros se sujeten a nosotros, pero nosotros no nos sujetamos a la autoridad. Fíjate, qué tremendo, porque le quiero poner un ejemplo de esto. Está un hijo que se sujetó, está David. Fíjese, David ya había sido ungido como rey. En este versículo que lo voy a poner, David había sido ungido como rey. Él ya tenía que haber estado en el palacio, pero él regresa a trabajar para el Padre. Él regresa a trabajar al campo. Y aquí, fíjese, 1 Samuel 17:17 dice, y dijo Isaías su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Fíjese qué tremendo. Aquí básicamente el padre de Isaí le dijo, rey David, hazme este mandado. Porque Isaí estaba ahí cuando ungieron a David. Isaí estaba ahí cuando ungieron a David como rey. De hecho, dijo Samuel, no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue David. Hasta que llegue aquel último y lo ungen y lo ve como ya establecido como rey. Y le dice, ¿sabes qué, mijo? Hazme un mandado, por favor. Ve, lleva estos quesos, lleva este grano tostado y ve, tráeme noticias a ver cómo están tus hermanos. Y David se sujeta, hermano. David, después de haber sido ungido como rey, ¿sabe lo que hace? Se va a trabajar otra vez al campo con aquellas ovejas. Qué tremendo, hermano, de hablar de la sujeción de un hijo que se sabe sujetar. De un hijo que se sabe sujetar, hermano, porque ya siendo él una persona que había sido ungida como rey, él puede haber dicho, no, mandados me deben de hacer a mí porque yo voy a ser el rey o yo soy el rey. Estoy esperando que Saúl salga y yo voy a quedar como rey. Fíjese qué tremendo, hermano, pero él aún así se sujeta. Fíjese, esto lo podemos poner hasta en lo espiritual. Hablando un poquito, vamos a poner un lado un poquito la familia en casa, hablando un poquito de la familia espiritual, ¿verdad? Como en las iglesias hay personas que, hermano, ciertamente tienen un llamado, ciertamente el Señor les ha hablado como profetas, como predicadores a las naciones, no sé, como ministros, como pastores aún. Y ya tienen el llamado, saben lo que el Señor quiere para ellos, pero no es su tiempo y aún así se salen. No, yo ya voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Yo ya me voy a ir, porque ya me ungieron a mí. La última vez que vino un hermano me dijo que yo era profeta y pues no, yo tengo que ir a profetizar a las naciones. Yo tengo que ir a profetizar a las naciones. No, hermano, pero es que hay diferentes profetas. Está el profeta de casa solamente, el profeta ministerial y el profeta a las naciones. Entonces, aquella persona dice, no, es que ya me ungieron y yo ya soy yo sé que voy a ser pastor, ya tengo ya tengo mi licencia, yo ya tengo mis estudios, yo voy a ser pastor. Y se sale de la iglesia fuera de tiempo y corre peligro. Fíjese, un hijo que se supo sujetar, David. Hermano, hablando de David, podemos hablar de Jesús. Jesús se sujetó al Padre. Dijo, Señor, si es de ti, que pase a mí esta copa. Si no, yo me tomo la copa. Fíjese qué tremendo, hermano, pudiendo haber hablado, hermano, o pudiendo haber dicho, no, yo no lo voy a hacer. David pudiendo haber dicho, yo no voy a ir a llevar estos quesos, este gran tostado a mis hermanos, a hacerlos mandar a ver cómo están, o que ellos vengan y me den tributo a mí, porque yo voy a ser el rey. Fíjese, pero un hijo se supo sujetar. Si enseñamos a nuestros hijos a ser sujetos, vamos a enseñarles a tener bendición. Enseñarles a tener una bendición grande, hermano.
a enseñarles no importa quién te está pidiendo que hagas algo, hazlo porque estás siendo una persona sujeta. Pero lo que pasa es de que les enseñamos, hermano, con nuestra actitud, decimos a nuestros hijos, haz esto por favor y o haz esto y te vas a sujetar y lo vas a hacer. Pero con nuestra actitud, cuando alguien nos pide un favor, ay no, ¿yo por qué lo voy a hacer? No, yo a este pues no le voy a hacer un favor porque yo cuando le pedí un favor a mí no me lo quiso hacer. No, la otra vez la hermana me pidió un favor. Fíjese, y lo tremendo es que lo hablan en casa. Y uno dice, no, pues aquí no está ni el pastor para escucharme, no están los otros hermanos y usted está platicando con su esposa, con su esposo y lo está hablando en casa y usted dice, no, pero la hermana me pidió un favor, pero yo no le voy a hacer el favor porque la otra vez yo se lo pedí y él no me lo hizo a mí. ¿Por qué le voy a hacer el favor si ella no me quiso hacer ese favor? Y ¿sabe qué lo tremendo? Es que ahí están sus hijos escuchando. Están sus hijos escuchando de que papá no quiere hacer un favor porque alguien no quiere sujetarse a lo que alguien le pidió, hombre. Alguien le pidió que hiciera algo y dijo, no. El pastor le pidió, hermano, ¿puedes venir? No, porque voy a venir. No se quiere sujetar. Entonces cuando nosotros volteamos y le decimos a nuestros hijos, mi hijo, necesito que hagas esto. No, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces le enseñamos a no sujetarse. Enseñemos a nuestros hijos con nuestras acciones a ser sujetos. A ser sujetos. A poder ser unas personas sujetas. Mire qué tremendo, hermano. Una persona, un hijo o una hija que se pudo sujetar es la hija de Jefte. Usted conoce esta historia, ¿verdad? Se la voy a poner aquí en la pantalla para que la pueda leer. En Jueces capítulo 11, versículo 34, dice, cuando Jefte llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ahora, Jefte había hecho una promesa, que salga de mi casa primero porque tengo la victoria, lo voy a ofrecer. Dice, era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Jueces 11:35 dice, y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ah, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella dijo, Padre mío, ¿has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a lo que has dicho. Ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Mire qué hija, hombre, qué tremendo. Por ahí vea como dice, ni la debía ni la temía. Ella no tenía nada que ver. Ella salió a recibir a su padre con panderos en victoria, con fiesta. Y llega el padre y le dice, hija, yo dije que el primero que saliera ese voy a sacrificar, voy a ofrecer. Y la hija dice, mira, si tú has hablado y tú has dado fíjate, tú has dado tu palabra al Señor, yo me sujeto. Y haz conmigo lo que tú necesites hacer. Qué tremendo, hermano, tener un hijo o una hija así de obediente. Una hija y un hijo así de obediente. No, pues si eso dijiste que ibas a hacer, vamos a hacerlo pues. Si tú dijiste que eso vas a hacer, vamos a hacerlo pues. Fíjese, hermano, yo para darle un ejemplo, ¿verdad? Qué bendición en verdad las personas que estamos pastoreando, las hermanas y los hermanos que estamos pastoreando. Le voy a poner un ejemplo rapidito. Una vez platicando, mi esposa y yo ahí en la congregación, la pastora y yo, ahí en medio con los hermanos, estábamos ahí platicando en un convivio. Ella dijo, ¿sabe qué? En la iglesia donde estábamos ahí, en Las Cruces, uno de los edificios que estábamos anteriormente, no, es que esta alfombra se había goteado muy feo el techo y se había quedado muy manchada. Y dijo, no, es que esta alfombra ya no me agrada, está muy fea, muy sucia. Me gustaría quitarla. Ya hemos terminado. No recuerdo exactamente cómo estuvo, pero habíamos terminado de comer, o sea, acabado el servicio. No recuerdo qué estábamos haciendo. Y dijo, no, esta debería quitarla, me gustaría pintar el piso, poner un piso nuevo. Y las hermanas se agarran, hermano, y usted dijo que la vamos a quitar, y empiezan a arrancar la alfombra. Y ahí empezamos todos a limpiar. Fíjese qué tremendo, hermano, porque la que quería que se hiciera eso era la pastora. Ella no le gustaba, ella quería cambiarlo, ¿verdad? Y a mí no me gustaba también. Dije, pues vamos a cambiarlo. Pero ellos me dijeron, no, pues usted quiere cambiarlo, usted trabaje. Porque, hermano, ciertamente fueron como unas 8 horas para quitar una alfombra que estaba pegada al piso, con pegamento fuerte. Y eran unos 1100 pies cuadrados. Y a quitar la alfombra, a estarla quitando y trabajar. Qué hijos obedientes, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor me ha mandado a pastorear un rebaño muy obediente. Que vamos a hacer esto. Si vamos a hacerlo, tú dijiste que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer.
Qué tremendo, hermano, que podamos tener hijos así. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo eres tú de obediente y cómo son tus hijos de obediente y de sujetos? ¿Será que ellos están haciendo lo que tú estás haciendo? ¿Que ellos están viendo lo que tú estás viendo? ¿Que ellos ellos ven lo que tú estás haciendo y que eres sujeto? Fíjate, otro hijo que se me viene a la mente rápidamente que era obediente era Isaac. Cuando el Señor le pide a Abraham su hijo, hermano, el único hijo que tenía, y le dice, ¿sabes qué? Me vas a dar tu hijo como ofrenda. Isaac pudo haber dicho que no, era un hombre ya grande, era un muchacho ya establecido y él va al sacrificio y le dice al padre, padre, aquí está la leña, está el fuego, está el cuchillo y el sacrificio, el holocausto, el cordero, ¿dónde está? Y él dice, el Señor proveerá. Hermano, perdóneme, si a mí me dicen, vamos a hacer un sacrificio, yo veo el cuchillo, veo la leña y veo el fuego y digo, ¿el sacrificio voy a hacer yo? ¿Verdad? Y por ahí como dicen, patitas, ¿para qué te quiero? A correr de ahí. Pero hijo obediente, dijo, está bien, porque él entendía que el Padre vivía por fe. Cuando le preguntan los siervos, ¿dónde vamos? Iremos, adoraremos, el muchacho y yo, y regresaremos. Es decir, mi padre tiene fe y él está siendo sujeto y yo me voy a sujetar. Entonces, qué tremendo esto, hermano, de un padre que se pudo sujetar. Ahora, claro, hay excepciones cuando uno como hijo dice, no, yo en esto no me puedo sujetar porque va en contra de lo que el Señor me ha mandado. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos algo así, ¿verdad? Eso sería otro tema que podemos tocar en otro momento, porque debemos de tener un cuidado ahí, porque le doy un ejemplo a Jonatán, mire, le pongo aquí el versículo. A Jonatán, 1 Samuel capítulo 20, versículo 30, le llama rebelde, se le llama una persona rebelde, dice, se enciende la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí? Es decir, estaba hablando de David, para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre. O sea, aquí está hablando, Saúl le dice, oye, eres rebelde porque me estás deshonrando a mí, no te estás sujetando a mí y prefieres a David. Pero ahí ya vemos que era un plan del Señor, un plan divino, algo que el Señor había ya establecido. Eso lo podemos hablar un poquito después, pero tengamos cuidado también en esas áreas, ¿verdad? En nuestra vida. Pero fíjese qué tremendo, hermano, porque entonces esto es lo que estábamos hablando, y solamente para darle la introducción de la siguiente palabra, porque vamos a hablar un poquito, me gustaría que ustedes tomaran esta semana, estos días, de aquí al domingo, para que pudiera estudiar en su casa a Gad, porque ahora vamos a hablar de Gad, porque esto tiene que establecerse, tiene que restaurarse, para que cuando hablemos de Gad, podamos hablar de esta palabra que es pelaga. Mire, esta palabra que es pelaga, solamente para entrar aquí en la introducción de esto, hombre, para poner la base y podamos verlo el domingo juntos. Pero esta palabra pelaga, que es en el Hebreo 63:90, hablando de la tribu de Gad, mire, dice pelaga, hablando de arroyo, hondonada, garganta, familia, división y regimiento. Pero cuando hablando de división, hermano, está hablando de una tropa. Por eso Gad significa banda, tropa, fortuna y suerte, ¿verdad? Hablando de fortuna, ahí cuando la madre lo nombra, habla un poco de fortuna. Dice, soy afortunada. Pero esta palabra, pelaga, está hablando de una división, de un grupo de batalla, de guerra espiritual, por decirle así. Y la palabra Gad habla de tropa, una banda, una tropa. Entonces, fíjese qué tremendo. Porque cuando estamos hablando de esto, me llama la atención, hermano, porque hablando de lo militar, hablando un poquito de lo militar, ¿verdad? Que banda, tropa, una división, pero militar. Me venía a la mente este pasaje. Mateo 8:7. Y Jesús le dijo, yo iré y los sanaré. Está hablando del centurión. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo,
mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Que está hablando aquí de sanidad, una enfermedad. Vamos a hablar de batalla espiritual, un espíritu de enfermedad, de autoridad, de sanidad. Pero mire el versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado nadie una fe tan grande. En nadie una fe tan grande. Fíjense qué tremendo. Estamos hablando aquí de la palabra que hablábamos de autoridad, y hablando de autoridad de sujeción, ¿verdad? Gobernar. Pero entonces tenemos que restaurar eso, porque ahora estamos hablando de una palabra que habla de un poco de lo militar, de un grupo, una banda, una tropa, una división, un regimiento, regimiento en lo militar. Fíjese qué tremendo, porque para poder hablar de esto, para poder ser, perdón, no necesariamente para poder hablar, sino para poder ser eficaz, hermano, en lo militar espiritual, algo que tenemos que tener es autoridad. Y para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Es decir, tú no puedes tener autoridad, ejercer autoridad espiritual, si no estás bajo autoridad. Qué tremendo, hermano, hermanas y hermanos que dicen, no, es que el Señor me usa mucho en la guerra espiritual, pero personas insujetas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo te está usando el Señor? Pues ahí en lo espiritual, la guerra espiritual, si el principio de la guerra espiritual es estar bajo autoridad. Estar bajo un pastor, estar bajo un apóstol, estar bajo tu líder, estar bien en casa, estar bien con tu familia, con tu pareja, estar bien en las leyes seculares, hermano. Todo esto se aplica. Fíjese, entonces, viendo esta palabra para poder el jueves poder hablar esto, que sería la sexta parte de este mensaje, que es que cada palabra nos podemos indagar bastante en cada palabra. Esta palabra, hermano, pelaga, hablando un poquito de aquella familia, pero en lo militar. ¿Quieres tener autoridad para poder reprender a aquel que está acosando a tu hijo o a tu hija? ¿Quieres tener esa autoridad? Tienes que ser persona bajo autoridad. Tienes que poder ser persona bajo autoridad. ¿Quieres como hijo reprender a aquello que está acosando a tu padre y a tu madre? Tú tienes que estar bajo autoridad también. No, los líderes bajo el pastor bajo el apóstol, tenemos que estar bajo autoridad, hermano. Tenemos que tener una autoridad, estar bajo una autoridad para poder ejercer esta palabra, este rol, esta autoridad. Para poder hablar un poquito ya el domingo, hablar un poquito sobre esta guerra espiritual. Entonces, espero que el próximo mensaje, hermano, me puedas acompañar. Igual, como te decía, hermano, nos puedes encontrar en las redes sociales. En Ebenecer Las Cruces, puedes buscar ahí en YouTube. Ahí van a estar los mensajes. Este ya sería el quinto mensaje del altar de Elías. Este sería el quinto mensaje, hermano. Igual, nos puedes encontrar también en nuestras redes sociales, hermano, a través de Facebook, en Ebenecer Las Cruces, Nuevo México. Ahí nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí ponemos también los servicios o los mensajes live, ¿verdad? Podemos subir los mensajes. Espero que nos puedas acompañar. Y espero que podamos tomar un momento, hermano, para estar revisando eso en nuestras vidas. Estar viendo en nuestras vidas qué es lo que el Señor quiere que restauremos. En este caso estábamos hablando de Dan. Estábamos hablando de la autoridad, de cómo gobernamos en nuestros hogares. Tuve un momento esta tarde, hermano, ahí en casa para que platiquemos entre familia. Aquellos padres, cómo están gobernando a sus hijos y sus hijos cómo se están sujetando a sus padres. Y hablemos, hermano, sinceramente, ¿verdad? Entre pareja, decir, mira, yo sé que tú pides esto, pero tú no muestras esta otra parte de tu vida, porque tenemos que restaurar eso primero para poder entrar un poquito a lo que es la guerra espiritual en familia, que es lo que vamos a estar hablando el domingo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, hermano, y te doy muchas gracias por permitirme llegar a tu hogar a través de estas redes sociales, hermano, a través de estas plataformas virtuales, ¿verdad? Donde podemos hacer una palabra en estas plataformas.
Te doy gracias, hermano, que me hayas permitido y espero que el Señor bendiga tu vida con este mensaje como ha bendecido mi vida. Nos vemos el próximo mensaje, hermano, o me escuches el próximo mensaje. También vamos a empezar a subir estos mensajes en audio, en podcast, para que los puedas descargar o puedas descargar la aplicación de podcast para que los tengas y los puedas ir escuchando cuando vas en tu auto, ¿verdad? Esto vamos a anunciarlo ahí en la página de Facebook cuando estén disponibles. Ahí los vamos a ir poniendo cada uno con el link para que puedas bajar el podcast por si prefieres escuchar estos mensajes en audio cuando vas ya manejando, cuando estás haciendo algún otro quehacer o puedes tomarte un momento para escucharlo en audio y te agrada más en audio. Espero que nos puedas seguir en nuestro próximo tema, hermano, que va a ser la palabra Pelaga, la tribu de Gad, y tomaremos y entraremos un poquito también de Isaacar con la palabra Moledet en hebreo. Por si la quieres apuntar ahí donde estás, hermano, mira, te la pongo ya para terminar este estudio. La palabra estaremos tocando Pelaga y luego estaremos tocando Moledet, que es la tribu de Isaacar. Y ya para el próximo, que sería ya el séptimo estudio, terminamos con las últimas tres, Neftalí, Aser y José. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, hermano. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y un saludo. Dios te bendiga.